¿Qué tal, mi hermana y hermano? Dios los bendiga a todos. Este domingo celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. Y en la fiesta de la Divina Misericordia siempre se celebra el domingo después del domingo de Pascua. Las lecturas son excelentes para el día. Y me encanta el Evangelio. Me encantan las tres lecturas. De una manera especial las he utilizado en diferentes momentos para diferentes razones. Pero hoy voy a hablarle en el contexto de la Divina Misericordia. Y a la misma vez voy a hablar también sobre cómo el Señor se hace presente a los hombres, particularmente en este caso, primero a sus apóstoles. Y en la primera lectura está tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 1 al 9. Y dice, la voy a explicar, pero muchos de ustedes están familiarizados. Dice que el primer día de semana, después de noche, ya estaba oscuro. Y era el día, el domingo de resurrección. Estaban los apóstoles dentro del cenáculo donde estuvieron la última cena. Estaban asustados, tenían miedo. Tenían miedo que le hicieran a ellos lo mismo que le hicieron a Jesús. Y por eso estaban a puerta cerrada, a ventana cerrada. Nadie podía entrar. Sin embargo, así de momento, Jesús se hizo presente. Y lo primero que le dijo fue, la paz esté con ustedes. Y escuchaba al padre John Salatino en la homilía del domingo, donde decía que en la condición natural de nosotros los seres humanos, hubiera sido normal que él estuviera con coraje con ellos. Uno de ellos lo vendió. El otro lo negó 3 veces. Y todos los demás, menos Juan, se fueron huyendo, se dieron a la fuga. Dejaron a Jesús solo con la cruz. Juan, el discípulo amado, fue el único que lo acompañó en todo el camino y acompañó a María. Y tenía un propósito, porque Juan nos representa a todos nosotros. Y Juan se quedó con María después que Jesús le dijo, hijo, no le dijo hijo, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Y le dio a María, a Juan, para que Juan la cuidara. Juan nos representa a todos nosotros. Y Juan y nosotros cuidamos al día de hoy a María. Y siempre está la discusión con los hermanos de otras religiones, de que nosotros adoramos a la Virgen. No es correcto. Nosotros no la adoramos, nosotros la reconocemos y la honramos y la veneramos como la madre de Jesucristo. Y como Jesucristo es Dios, María es madre de Dios, porque es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús es el Hijo. Ahora, volviendo de nuevo al tema, Jesús le dice a los apóstoles, la paz esté con ustedes. Y sopla sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. Y les vuelvo a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado a mí, así yo lo envío a ustedes. Y dice que todos los pecados que ustedes perdonen en la tierra, será perdonado en el cielo. Y todos los pecados que ustedes retengan en la tierra, será retenido en el cielo. O sea, instituye el sacramento de la reconciliación. Y la reconciliación es necesaria para nosotros obtener la gracia. Si nosotros estamos en pecado, no disfrutamos de la gracia de Dios. Estamos separados. Por eso el jueves anterior instituye el sacramento de la Eucaristía. La Sagrada Comunión. Este es mi cuerpo. Coman todos de él. Esta es mi sangre. Tomen todos de ella. Y cada vez que coman del cuerpo de Cristo y beban de mi sangre, dice él, háganlo en conmemoración mía. Para poder comulgar en estado de gracia,
Jesús sabía que nosotros teníamos una tendencia pecaminosa. Por lo tanto, debemos pedirle perdón al Señor cuando pecamos y instituye el sacramento de la reconciliación. Lo interesante de este caso es que el mismo Jesús se le aparece de nuevo la semana próxima porque el cabeciduro de Tomás no les creía. Y uno piensa que lo reconocemos como el incrédulo, pero Tomás era el tipo de individuo que siempre le pedía al Señor, explícanos esa parábola. Déjanos saber lo que tú querías decir. Era el curioso. Y tenía que saber, tenía que ver para saber. La semana después se le aparece y le dice, aquí tienes mis manos, para que metas tus dedos en mis manos y mete tu mano en la llaga, en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y nos llama a nosotros entonces, diciéndonos, dichoso el que cree sin haber visto. Nosotros no hemos visto a Jesús y creemos. Por eso es que yo estoy aquí. Por eso es que ustedes están escuchando. Porque creen y quieren conocer un poquito más. El Señor se hace presente ante todos nosotros y vive en nuestro corazón cuando nosotros recibimos esa Sagrada Comunión. Y le dice a los apóstoles, como mi Padre me envió, así yo lo envío a ustedes. Acuérdense que cuando creó al hombre, el hombre y la mujer, los creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser como Dios. No ser Dios, ser como Dios. Y nos manda a Jesús para que imitemos a Jesús y seamos como Jesús. Como mi Padre envió a mí, yo lo envío a ustedes a predicar el Evangelio, a hacer milagros, a salvar, a buscar la salvación, a traer el pueblo entero. Porque 40 días después, antes de ascender a los cielos, le dice a los discípulos, vayan por todo el mundo y hagan discípulos y enséñenles a hacer todo lo que yo les he encomendado. Bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta que saque de este mundo. Y está con nosotros 10 días después, desciende el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a través del bautismo desciende sobre nosotros, y nosotros tenemos el Espíritu Santo desde que nos bautizamos hasta que morimos. Hagámosle caso, ¿no? El Espíritu Santo es como nuestro papá, porque el Espíritu Santo también es parte de la Santísima Trinidad, parte de ese Dios. Y todo Padre, porque Dios es nuestro Padre Celestial, todo Padre está asegurándose que su Hijo esté en buen camino. Y el Espíritu Santo está tocando a nuestras puertas, tratando de insistirnos, pero nosotros tenemos que dejarlo entrar. Pero también el Señor está con nosotros cada vez que recibimos el cuerpo y bebemos de la sangre. Cada vez que comemos del cuerpo y bebemos de la sangre. Pero asegurémonos, San Pablo nos lo advierte. Si comemos y bebemos, si comemos del cuerpo de Cristo y bebemos de la sangre de Cristo, indignamente comemos y bebemos nuestro propio juicio. Ese es el llamado. Y eso tiene que transformarnos en parte de un cuerpo donde Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, que es la iglesia, la eclesia. ¿Y cómo vive la iglesia desde el comienzo de los tiempos? La primera lectura nos lo dice en Hechos 2:42. Dice, en los primeros días de la iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna, comunión de hermanos, común unión. Y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. ¿Qué quiere decir celebrar la fracción del pan? Comulgar. Y lo hacían en las casas porque todavía no había iglesia.
Toda la gente estaban llenas de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. ¿Por qué nosotros ya no hacemos milagros? No es que no sean necesarios. Es que quizás nos hemos separado un poquito más de la cuenta de la comunidad eclesial. Quizás no tenemos a la iglesia en la posición donde debe estar en nuestro corazón. Quizás no miramos la comunión como tenemos que mirarla. Quizás no vivimos en comunión fraterna. Tenemos que ser un pueblo. Dice, todos los creyentes vivían unidos y todos lo tenían en común. Los que eran dueños de sus bienes y propiedades las vendían y el producto era distribuido entre todos, especialmente los necesitados, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo, todos los días iban a misa. En aquel tiempo pues eran los comienzos de la misa, pero iban al templo todos los días. ¿Dónde estaba? Y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría. O sea, cenaban juntos. Un día cocinaban en una casa y otro día cocinaban en la otra, quién sabe, pero compartían lo que tenían. Con alegría y sencillez comían juntos, de alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y este es el punto que nosotros debemos aprender a poner en práctica. Y el Señor aumentaba cada día en números a los que habían de salvarse. Nosotros tenemos que evangelizar. Tenemos que ayudar a Dios a integrar a los que han de salvarse a nuestra comunidad. Debemos vivir esa fe universal, esa fe católica, esa fe apostólica, cuya sede es Roma, para que el Señor añada a la comunidad a los que habían de salvarse. Y ese es el llamado que nosotros tenemos, evangelizar. Como mi Padre me ha enviado, así yo los envío a ustedes. Envió a los discípulos, a los apóstoles, a evangelizar. Los apóstoles enseñaron y enviaron a sus discípulos a evangelizar. Y ahí salieron nuevos apóstoles y así se establecen los sacerdotes y los obispos. Estos apóstoles fueron los primeros sacerdotes y se instituye el sacerdocio en la última cena. Pero eventualmente hay que ordenar más sacerdotes y hay que establecer un orden en particular. Y estos primeros sacerdotes se convierten en los primeros obispos y son los obispos los que ordenan sacerdotes. Se bautizaban. Y el Señor añadía a la comunidad a los que habían de salvarse. ¿Estamos nosotros añadiendo a la comunidad a los que han de salvarse? Pensémoslo. ¿Qué estamos haciendo? Y quizás pensemos un poquito más. ¿Qué no estamos haciendo? ¿Por qué no están entrando tanta gente a la iglesia? Sí evangelizamos 1 o 2 aquí, 1 o 2 allá. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Acordémonos que la boca habla de lo que hay en el corazón. Y si Cristo está cubriendo todo nuestro corazón, nuestra boca hablará de Cristo. Nuestro comportamiento será un comportamiento cristiano. No tengamos a la iglesia en segundo plano. Vivamos conforme al Evangelio. Y fíjense, en la carta de San Pedro, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de la vida eterna. Cuando Jesús resucita, abre las puertas del cielo para ti y para mí. Podemos entrar al reino de los cielos. Y allí en el reino de los cielos no puede corromperse ni mancharse. Y lo que nos tiene reservado como herencia en el cielo, nada se corrompe, sino que vivimos como Cristo, como Dios, como el Espíritu Santo, como el Padre, como esa Santísima Trinidad quiere que nosotros vivamos.
desde que nos creó en ese paraíso que expulsó a Adán y Eva, y por lo tanto nosotros vivimos fuera del paraíso por ese pecado original. Nosotros estamos llamados a vivir en ese paraíso y Dios nos hizo para vivir en ese paraíso. Por eso San Agustín decía: me hiciste para ti, Señor, y mi alma está inquieta hasta descansar en ti. Y entonces continúa diciendo: porque ustedes tienen fe en Dios y los protege con su poder para que alcancen la salvación que les tiene preparadas y que Él revelará al final de los tiempos. O sea, al final de los tiempos todos nosotros nos reuniremos en el reino de Dios, pero tenemos que vivir esta vida como Cristo quiere que la vivamos, porque Cristo quiere que la vivamos así, no porque Él se antoja, sino porque es para nuestro bien. Cristo quiere para nuestro bien. Todo lo que el Señor nos dice, lo dice para que nosotros seamos salvos, para que vivamos como hombres y mujeres consagrados a la vida eterna. Y continúa: a Cristo Jesús, por esta razón, alégrense, estén alegres, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de toda clase. Y estamos viviendo adversidades. Ahora mismo estamos pasando tiempos difíciles. Hay gente que no cree en la Eucaristía. Hay católicos que no creen en la Eucaristía como cuerpo de Cristo. Lo ven como un rito, lo ven como un símbolo. Sin embargo, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y hay un montón de milagros de la Eucaristía que lo muestran. A fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. O sea, cuando Cristo se manifieste, nuestra fe tiene que haber sido probada. Pasa por ese fuego, por ese horno. Y cuando pasa una piedra por ese horno de fuego, el oro se derrite y se convierte en oro puro. Pero lo que no es oro se queda arriba y se puede botar. Porque la fe es como el oro. Tiene que ser probada en el horno del fuego. Sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Y de nuevo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. La palabra de Dios lo dice. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto. ¿Se acuerdan de la primera del Evangelio? Dichosos los que creen sin haber visto. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto. Sin embargo, lo aman. Nosotros amamos a Cristo sin haberlo visto, sabiendo lo que Él hizo por nosotros. Sabiendo los que participamos en este triduo pascual, el Viernes Santo, que participamos de una manera u otra en oración, en las estaciones del Vía Crucis, tanto en vivo como en oración, lo que sea. Participamos en el misterio pascual, en la preparación para el misterio pascual, en la crucifixión de Cristo, en el suplicio de la cruz, en la pasión de Cristo, en que comenzó cargando su cruz después de haber sido latigado, flagelado, coronado con espinas, maltratado. Le ponen un madero increíblemente pesado encima y se cae 3 veces. Y ponen a un hombre que no quería ayudarle, no porque le tenían pena a Jesús, sino porque tenían miedo que no sobreviviera ese suplicio y no pudieran matarlo en la cruz. Querían clavarlo en la cruz. Por lo tanto, para mantenerlo lo suficientemente fuerte para poderlo crucificar, le pusieron a Simón de Cirineo, el cirineo, a llevar la cruz con él. Había maldad. Y sin embargo, desde esa cruz, una de las 7 palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa frase tiene que calcar en nuestro corazón, porque nos enseña desde esa cruz a perdonar. Y encima de eso nos enseña a aceptar el perdón. Al creer en Él ahora, sin verlo,
se llenan de una alegría radiante e indescriptible. Tenemos que ser santos, alegres, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de nuestra fe. O sea, nosotros tenemos fe en que vamos a ser salvados. Y el fundamento básico y la meta de nosotros son la Eucaristía, o es la Eucaristía. La Eucaristía fundamenta nuestra fe porque Cristo se queda con nosotros para que comamos de su cuerpo. En el Evangelio según San Juan lo dice, capítulo 6. El que come de mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Necesitamos comer del cuerpo y de la sangre de Cristo para poder tener esa vida eterna. Especialmente cuando lo sabemos. Estamos conscientes de eso. No es un símbolo. Porque en la última cena él dijo, este es mi cuerpo. No digo, esto es como mi cuerpo, esto representa mi cuerpo, esto simboliza mi cuerpo, sino este es mi cuerpo. Y esta es mi sangre. Y el beato Carlos Acutis, cuando era muchachito, empezó a hacer investigación y hizo un libro donde hay innumerables milagros de la Eucaristía, donde la comunión se convierte en el cuerpo, en cuerpo, en carne y sangre de Cristo. Y cuando se hace el estudio científico sobre el contenido, encuentran que en todos los casos que han podido investigar, el pedazo de carne es un pedazo de carne del corazón. Y el tipo de sangre es la sangre que se puede donar universalmente a la sangre A, B o A positivo, A negativo, B negativo, lo que sea. Cualquier ser humano puede recibir el tipo de sangre de Cristo si necesita una transfusión. Es el cuerpo y es la sangre de Cristo. Aprovechémosla, gocémosla, celebrémosla, vivamos como hijos amadísimos de Dios, en común unión, en comunión, en la Eucaristía, con Cristo Jesús, que se hace presente para nosotros fortalecer nuestro cuerpo espiritual, o sea, nuestra alma, y poder vivir en él. Que nosotros siempre seamos el cuerpo de Cristo y Cristo sea nuestra cabeza. Y no puedo dejar pasar por alto el Salmo. El Salmo es una respuesta increíble. El responso. La misericordia del Señor es eterna. La misericordia es eterna. Y que lo diga la casa de Israel. Que su eterna es eterna. Que su misericordia es eterna. Que lo diga a la casa de Aarón. Que su misericordia es eterna. Que lo digan los que temen al Señor. Que lo digamos nosotros los que tememos al Señor. Que lo digan los miembros de nuestra parroquia. Los que temen al Señor, que lo digan los miembros de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Puerto Nuevo. Los que la misericordia de Dios es eterna. Que lo diga la parroquia de Santa Rosa de Lima en San Germán. Que la misericordia de Dios es eterna. Que lo diga la parroquia de San Germán de Auceje. Que la misericordia de Dios es eterna. San Germán de Auceje en San Germán. Que lo diga la parroquia St. Mary's en Westfield. Que la misericordia del Señor es eterna. Que lo diga Nuestra Señora, la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Holyoke. Que la misericordia de Dios es eterna. Que lo digamos todos los fieles del Señor. Y termina. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Amén. Aleluya. Dios los bendiga. Y los quiero mucho.